grande a nivel mundial era un judío que escribió el mayor comentario a Levítico que se ha visto jamás en la vida. Es más o menos, yo no lo tengo en fotocopia nomás, pero no sé si ven aquí, era más o menos como de este tamaño, cada tomo. Él escribió un comentario solo a Levítico en tres tomos de este porte, analizando cada versículo de Levítico y cada palabra. Y él fue maestro, él enseñaba en una universidad de Estados Unidos el libro de Levítico, el Pentateuco, pero especialmente Levítico. Y durante mucho tiempo él sacó muchas generaciones de especialistas en Levítico, pero nunca nadie lo pudo superar, hasta que un alumno lo superó. Y fue Roy Gain, que es profesor, es adventista, es profesor de Andrews. Así que ahora el especialista más grande a nivel mundial en Levítico es un teólogo adventista, Roy Gain. Y la Nueva Versión Internacional decidió hacer un comentario a cada libro de la Biblia y buscaron el más especialista en cada uno, fuera católico, judío, metodista, bautista, adventista, fuera de la denominación que fuera. Y el único adventista que incluyeron fue Ron Gain, que a él le pidieron que él escribiera el comentario de Levítico. Pero es un comentario de aplicación, es más sencillo, no es algo gigante, la idea es que sea un comentario para que cualquiera lo pueda estudiar, pero al mismo tiempo con profundidad. Entonces, nuestro teólogo fue escogido para escribir el comentario a Levítico. Y el segundo mejor, el Levítico que tenemos en nuestra iglesia, es un alemán que se llama Gerald Kleinbeck. Y él fue mi profe en Argentina, en los posgrados. Era un fanático de Levítico, así que aprendí bastante con él. Bueno, vamos a ver entonces algunos aspectos introductorios. Vamos a compartir nuestro PowerPoint. Si alguien quiere opinar, puede levantar la mano para que Carolina le habilite el micrófono. Entonces, vamos a comenzar con la estructura, pero no todavía la estructura literaria, vamos a llegar allí, sino vamos a ver la estructura del Pentateuco en general, porque hay un acuerdo unánime entre eruditos judíos, católicos, evangélicos, todos, de que el Pentateuco no son 5 libros, sino un libro. De hecho, los judíos le llamaron Pentateuco en el siglo III a.C., que fue el tiempo cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo para el griego. Y penta significa 5, y teuco viene del griego teujos, que significa estuches o los recipientes donde se guardaban los rollos. Y eso da a entender la idea de que es un libro que tuvo que ser escrito, guardado en 5 estuches, porque si no habría salido un rollo muy largo. Entonces, como decir un libro en 5 tomos, o un comentario en 5 volúmenes. Y bueno, hay varios elementos que nos ayudan a entender que hay una continuidad en cada uno de los libros. En realidad, los libros están superpuestos. Génesis termina, pero se engancha con Éxodo, Éxodo con Levítico, Levítico con Número y Número con Deuteronomio. Y hay una misma idea en común, una misma historia que comienza en Génesis 1.1 y termina en Deuteronomio 34.11. Hay todo un hilo que se puede continuar. Hay un mismo autor en común, que es Moisés, y hay varios elementos que unen literaria, temáticamente, lingüísticamente y en varios aspectos el libro, o el Pentateuco, como le llamamos. El Pentateuco es lo mismo que los judíos llaman la Torá, que significa instrucción y también puede significar ley. Vamos a comenzar acá viendo la unidad de Génesis con Éxodo solamente en base a ciertas declaraciones, no vamos a ir en detalle. Éxodo 1.1 comienza así, lo tenemos el texto. Estos textos yo lo tomé de la Reina Valera, porque mi interés no es tanto ver distintas traducciones, sino tomar la Biblia que todos usamos. Éxodo 1.1 comienza diciendo: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron
a Egipto, bueno, yo no veo acá porque tengo la pantalla, que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Ese verso es curioso porque en primer lugar, en hebreo, hebreo lo tenemos acá abajo, el texto de Éxodo 1.1, comienza con esta letra que es la I, la partícula, la conjunción I, que es partícula ilativa, ¿verdad? O sea, literalmente tendríamos que decir, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Ahora, en todos los idiomas, la I, la conjunción I, se utiliza para unir dos frases o dos palabras dentro de una misma oración. Entonces, no es normal que un libro comience con I. Si está la I, significa que está uniendo este texto con lo anterior. Lo anterior es el libro del Génesis. Así que el hecho de que comience con I significa o es un elemento que permite, digamos, unir el Génesis con el Éxodo. Otra característica importante es que prácticamente esto mismo fue dicho en Génesis 46:8. Fíjense ustedes, en Éxodo 1.1, cuando comienza, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Y en Génesis 46:8 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. Rubén, y después enumera a todos los que entraron. Esto en hebreo es muy similar. Yo coloqué una segunda diapositiva y subrayé de rojo, porque tanto en castellano se van repitiendo palabra por palabra, como en hebreo también. Fíjense, yo sé que no sabe leer hebreo, pero esta palabra es la misma que esta es la misma que esta, y así sucesivamente. Se va repitiendo. Esta misma frase que fue dicha en Génesis 46:8, en el momento, si ustedes recuerdan, cuando José se da a conocer a los hermanos y le dice que traigan a su padre y a toda la familia desde Canaán, porque todavía quedan varios años más de hambre. Y entonces, cuando entran a Egipto, Jacob y sus hijos, dice esto, pero después lo deja interrumpido, solamente menciona quiénes entraron, cuántos. Sin embargo, no sigue hablando del tema, porque luego tenemos allí el incidente de la confesión de los hermanos hacia José pidiéndole perdón, el perdón de José, las bendiciones que Jacob da sobre sus hijos y sus nietos antes de morir, y finalmente el relato de la muerte de Jacob y el relato de la muerte de José. Entonces, esos últimos incidentes del Génesis nos dejaron como en el aire esta historia de la entrada. Y Éxodo justamente retoma esa frase y comienza diciendo, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Entonces, eso quiere decir que Éxodo es la continuación del libro de Génesis. Esta historia de la entrada de los hijos de Israel es desarrollada en el libro del Éxodo. Y luego, Éxodo 1 dice, pero cuando murió el faraón que conocía a José, fíjense ustedes que en el libro del Éxodo es la única mención de José. En Éxodo no nos dice quién es José, pero se da por entendido que los lectores están leyendo de continuo y ya leyeron el Génesis, la historia de José. Entonces ahora Éxodo dice, una vez que murió el faraón que conocía a José, vino un nuevo faraón que no lo conocía y oprimió a los judíos. Y esto es la causa de la esclavitud, del sufrimiento, de la intervención de Dios y finalmente de la historia del Éxodo. Bueno, ahora Éxodo termina en el capítulo 40. Dijimos que los últimos capítulos del Éxodo son la ejecución de la construcción del tabernáculo, la unción de Aarón y sus hijos, la inauguración del tabernáculo, y finalmente Éxodo termina cuando Jehová entra al tabernáculo ya construido y lo llena de su gloria.
Entonces, Moisés, antes Dios le había dicho en el Éxodo, en el capítulo 25, versículos 22 y 23, que una vez que el tabernáculo fuera erigido, Jehová entraría en él y dice, y de allí hablaré Ahí sí, ahí contigo, sí, ahí sí. le dice a Moisés, de allí hablaré contigo, allí Dios le va a revelar el resto del plan para continuar el camino. Pero resulta que Éxodo termina cuando efectivamente se construye el tabernáculo, la gloria de Jehová lo llena, pero en lugar de Moisés poder entrar y hablar con Dios como Dios le había dicho, es al revés porque Moisés tiene que huir, queda fuera, todo el mundo queda fuera distante y Jehová queda solo llenando el tabernáculo. Entonces quedamos como en la expectativa, esperábamos que Dios iba a hablar con Moisés, pero se termina el tabernáculo y en vez de ser un tabernáculo de reunión, que todos pueden estar alrededor, no puede estar nadie alrededor. Pero justamente el libro de Levítico comienza, fíjense ustedes, Levíticos capítulo 1, no lo tengo acá, pero lo podemos buscar en la Biblia, Levíticos capítulo 1, versículo 1, ¿cómo comienza? Y bueno, si alguien lo tiene, puede leerlo también. Tengo una Biblia que me regalaron y tiene la hojita muy pegada. Bueno, ¿Lo leo? Levítico 1. ¿Ya? A ver. Ya. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él diciendo, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Ya. Entonces llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la congregación, diciendo. Entonces Dios lo llamó. Y nosotros, si comenzamos ese libro a leerlo así de la nada, diríamos, ¿de dónde lo llamó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Estaba en la nube? ¿Estaba en el Sinaí? ¿Estaba en el cielo? Pero entendemos que lo llamó porque Dios había entrado al tabernáculo en el capítulo 40 de Éxodo, y ahora Dios lo llama, porque Moisés huyó cuando la gloria de Jehová lo llenó, y Dios lo llama para que entre. Incluso Levítico comienza también con la I. Literalmente dice así, y llamó Jehová a Moisés, habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. O sea, la I otra vez está uniendo el final de Éxodo con el comienzo de Levítico. Pero yo tengo aquí una cronología para que ustedes puedan ver. La cronología nos dice en Éxodo 19:1 que la fecha cuando los israelitas llegaron al monte Sinaí. Recuerden que ellos salieron de Egipto el día 14 del mes primero, en la fiesta de la Pascua. Mataron el cordero vestidos y esa misma noche salieron de Egipto. Luego cruzaron el Mar Rojo y anduvieron por el desierto hasta que llegaron a este lugar, al monte Sinai. Y esto fue, según ese texto, en el mes tercero, el mismo día en que habían salido, o sea, el día 14 del mes tercero, que se llama Sivan. Si salieron el 14 del mes primero y llegaron el 14 del mes tercero, ellos ya habían caminado 2 meses. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Habían caminado 2 meses, ¿verdad? Mediados del mes 1 hasta mediados del mes 3. Luego se quedaron en el Sinaí porque allí Dios les reveló los 10 mandamientos, Dios hizo el pacto con ellos y Dios les reveló los planos del tabernáculo que ellos debían construir. Y se quedaron para construirlo hasta que lo inauguraron. Y en Éxodo capítulo 40, el último capítulo, dice el versículo 1 y 2, luego Jehová habló a Moisés y le dijo, en el primer día del mes primero harán levantar el tabernáculo de reunión. Esto fue terminado antes del primer día del mes primero, obviamente del segundo año, porque el año que ellos salieron de Egipto fue también en el mes primero, y llegaron en el mes tercero. Pasaron otra cantidad de meses y ya estamos comenzando un segundo año después del Éxodo. En ese segundo año, el tabernáculo debía ser levantado el día primero del mes primero.
que se llama Abib. Luego en el capítulo 40:17 dice, confirma esto, que en el primer mes del segundo año, el día primero del mes, fue erigido el tabernáculo. O sea, ¿cuándo fue levantado el tabernáculo de reunión? El día 1 del mes 1 del año segundo del Éxodo. ¿Mm? Significa que ellos tuvieron desde el mes tercero hasta el mes 12 y después el mes primero, estuvieron más o menos unos 10 meses en el Sinaí estacionados construyendo el tabernáculo. ¿Mm? Ahora, si nos saltamos, ese es el último capítulo del Éxodo. Si nos saltamos Levítico y nos vamos a Números, Números comienza, a ver si alguien nos lee Números 1:1. Si alguien puede ayudarnos a leer Números 1:1. El hermano Rodrigo parece tenía una pregunta o quería leer Rodrigo Urrutia, hermano. Héctor, donde dice, al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, al tercer mes es, claro, ellos salieron en el primer mes, el día 14. El tercer mes, claro, no es que hayan pasado 3 meses desde que salieron hasta que llegaron, sino que es al tercer mes del año. Claro, al tercer mes del año. En castellano queda ambiguo, pero Claro. en el idioma original está claro que es el tercer mes del año. Perfecto. De hecho, digamos, los judíos celebran el tercer mes, el mes de Sivan, como la fiesta del Pentecostés, que se le llamó después, pero originalmente se llamaba la fiesta de las semanas, porque ellos contaban 49 semanas desde la Pascua, desde la salida de Egipto hasta la llegada al Sinaí. ¿Mm? Ok. Ya. ¿Podría leer, Rodrigo, allí el Números 1:1? Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el primer día del segundo mes, el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo. Ya. Bueno, entonces aquí vemos que cuando se escribe el libro de Números, todavía están en el monte Sinaí, todavía no han salido, pero también es interesante que nos da fecha. Dios le habla a Moisés para que escriba el libro de Números en el día primero del segundo mes del año segundo. Éxodo termina inaugurando el tabernáculo en el día primero del mes primero del año segundo, y Números comienza en el día primero del mes segundo del año segundo. Entonces, entre el final del Éxodo y el comienzo de Números, ¿cuánto tiempo tenemos? Un mes. Un mes, ¿verdad? Todos están de acuerdo, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, muy bien. Entonces, fíjense ustedes que el Génesis cuenta desde la creación, milenios, pasan hasta el diluvio, la era de los patriarcas, José, e introduce a Jacob y su familia en Egipto. Pasaron milenios. Éxodo no es tan largo, pero Éxodo comienza con la entrada de Israel en Egipto, y pasan también 400 años, y toda la historia del Éxodo, o sea, el comienzo del Éxodo, por lo menos hay 400 años. El libro de Números toma la llegada, digamos, la fecha desde el Sinaí, que nos da la fecha, nos da el día primero del mes segundo del segundo año de la salida de Egipto, y pasan los 40 años, el resto de 40 años, hasta que entran en la tierra de Canaán. O sea, tenemos allí décadas. El Génesis tiene milenios, Éxodo siglos, Números décadas. Pero Levítico, ¿cuánta historia abarca? Un mes. O sea, es poquísimo. En realidad, Levítico no cuenta historia. Y Levítico tampoco hay un avance geográfico, porque nosotros tenemos Génesis, Éxodo, Números, que son libros dinámicos. Los patriarcas no dejaron de avanzar, de andar de un lugar a otro. En Éxodo tenemos el pueblo que comienza estacionado en Egipto, pero después parte
su viaje, avanzan hasta llegar al Sinaí. Quedan en el Sinaí y Números los toma del Sinaí y siguen avanzando hasta entrar a la tierra prometida. Pero Levítico están ahí, en el Sinaí. Todo Levítico transcurre en el Sinaí y todo Levítico transcurre en un mes, solo un mes. Entonces el interés de Levítico no es contarnos la historia del pueblo de Israel, ni la historia del Éxodo, sino solamente, tampoco, digamos, hablarnos de la estructura del santuario, porque la estructura fue dada en detalles en Éxodo. Levítico solamente se ocupa de la función o las funciones del santuario. ¿Para qué sirve el santuario? ¿Qué se hace en el santuario? Finalmente, en Números capítulo 10, 11 y 12, nos dice el momento cuando Israel dejó el Sinaí para siempre y se fue rumbo a la tierra prometida. Y dice, en el segundo mes del año segundo, el día 20 del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Entonces Números comienza el día primero del mes segundo y salen el día 20 del mes segundo. Hay 20 días del libro de Números, del capítulo 1 al 10, que todavía siguen en el Sinaí. Pero después de eso, ellos se van del Sinaí hasta llegar a la tierra prometida. Por lo tanto, entre Éxodo y Números, que son estos libros que están parte en el Sinaí y el resto es marcha, entre ese sándwich tenemos allí, digamos, el libro de Levítico, solo en un mes y solo en un lugar, el Sinaí. Pero ya no desde el Sinaí, sino ahora Jehová está revelándose desde el santuario mismo. Levítico es una revelación desde el santuario, desde el lugar santísimo, de sobre el arca del pacto. Y es interesante que el arca del pacto, donde se manifestaba la gloria de Dios, en el resto de la historia de Israel se vincula con el día de la expiación. Y todo el Levítico fue revelado en ese lugar, de sobre el arca del pacto. Entonces el libro de Levítico en sí tiene mucho que ver con el día de la expiación. Eso es lo que podemos ver aquí en la cronología. Estrictamente hablando, Levítico es un libro cúltico, o sea, tiene las leyes del culto del santuario. Son instrucciones acerca del culto. Y solo hay 2 episodios históricos. 2. Uno está en el capítulo 10, que es donde narra la muerte de Nadab y Abiú. Y el segundo episodio histórico está en el capítulo 24, donde narra la muerte del hombre que blasfemó el nombre de Dios. Solo hay 2 episodios históricos, todo el resto son leyes litúrgicas. Pero esos 2 cortos episodios históricos están íntimamente vinculados con las leyes litúrgicas. Sirven para entender el tema del pecado y del perdón. Así que no son un error ni casualidad que estén allí esos eventos históricos. Y bueno, después vamos a ver que esos episodios también tienen una importancia profética para entender el papel del cuerno pequeño que intenta usurpar las funciones del sumo sacerdote, como intentó hacer Nadab y Abiú, y también blasfema el nombre de Dios, como hizo el hombre blasfemo de Levítico capítulo 24. Vamos a continuar. Allí tenemos entonces enmarcado el último episodio del capítulo 40, o sea, el último episodio de Éxodo y el primer episodio de Números. Entonces, entre Éxodo y Números hay solo un mes de historia. Y en ese mes de historia, Dios le revela a Moisés todo el libro de Levítico. Vamos a avanzar. Bueno, ¿quién quiere leer? No vamos a pedir que lo lea. Lo que queremos mostrar acá es que Levíticos, dijimos que comienza, ahí está Levítico 1:1, y ustedes ya conocen esta letra que se llama Vau, y es la I, la Y, podríamos decir, la partícula hilativa, la conjunción, que está uniendo 2 partes. Pero Levítico comienza con I, igual que Éxodo,
sin embargo es el comienzo. Pero vamos a ver que está ligado con Éxodo 40:34. Éxodo 40:34, donde estamos terminando el Éxodo. Ahora el resto de esa oración está en Levítico 1:1. Y lo vamos a ver. Yo tengo marcado aquí algunas palabras. Miren, Levítico comienza diciendo, y llamó a Moisés, Vayikra el Moshe. No sé si ustedes lo pueden corroborar en sus Biblias, Levítico 1:1, como dice al principio, la primera frase. Llamó Jehová a Moisés. Ya. Bueno, en el idioma hebreo siempre el sujeto va después, por eso es que el orden es distinto. Aquí literalmente dice, y llamó a Moisés y habló Jehová a él. Pero en un correcto castellano sería mejor poner y llamó Jehová a Moisés, o Jehová llamó a Moisés. Pero así comienza. Y es interesante que exactamente esta misma frase que yo la resalté de amarillo, está en Éxodo 24:16, y llamó a Moisés. Vayikra el Moshe. No sé si ustedes ven aquí resaltado de amarillo también, ¿lo alcanzan a distinguir? Ya. Y acá también. Sí. Es la misma frase. Después tengo marcadas otras frases de estos versículos. Quizá alguien quiera leer en español, para que no estén tan perdidos. En Éxodo 24:16 podemos leer. Éxodo 24:16, a ver quién lo lee. Yo lo tengo acá. Ya, por favor. Dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Ya. ¿El 17 también? No, solo el 16. Miren, Ya. dice que la presencia, bueno, y habitó, literalmente Chacán, habitó, descendió la gloria de Jehová sobre el monte Sinaí. Y lo llenó, dice, y llenó la nube, y lo llenó, después dice la nube, 6 días, y llamó a Moisés en el día 7º, de en medio de la nube. Entonces acá está diciendo que Jehová llenó el Sinaí. Cuando Dios se manifiesta, llega al Sinaí, lo cubre con su gloria, está 6 días ahí, y el 7º día Dios llamó a Moisés para hablar con él. Entonces nosotros preguntamos, y bueno, ¿y qué le dijo? Éxodo 25:1 nos dice lo que dijo. Retoma esto y coloca el diálogo. ¿Qué dice Éxodo 25:1? Y habló Jehová a Moisés diciendo. Así dice, ¿verdad? La traducción en español. Claro, aquí dice, Jehová habló a Moisés y le dijo. Claro. Aquí dice, en hebreo siempre el verbo va adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo. En un correcto castellano sería, y Jehová habló a Moisés diciendo. ¿Por qué está esta frase que Jehová habló a Moisés diciendo? Porque en el 24:16 nos contó que Jehová vino, se posó sobre el monte, llenó allí con su gloria, en una nube, y llamó Jehová a Moisés, lo llamó en el 7º día para hablar con él, y en el 25:1 dice, y habló Jehová a Moisés tales cosas. Ahora, esta misma construcción la tenemos en Éxodo 40:34. Si ustedes quieren lo buscan, Éxodo 40:34. Ahí diría, y llenó la nube la tienda del encuentro, ¿sí? Y habló, perdón, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esto es muy similar al 24:16. Y luego Levítico 1:1 dice, y llamó a Moisés y habló Jehová a él
desde la tienda del encuentro, diciendo. Yo subrayé la frase en comunes. Fíjense aquí la gloria de Jehová en azul. Acá también tenemos la gloria de Jehová en azul. Luego tenemos que llenó la nube. Acá tenemos que llenó la nube. Acá tenemos y llamó a Moisés. Acá tenemos y llamó a Moisés. Acá tenemos y habló Jehová a Moisés diciendo. Y acá tenemos y habló Jehová a él desde la tienda del encuentro diciendo. Entonces, así como Dios llena en Éxodo 24 el tabernáculo el monte Sinaí con su presencia, y luego lo llama y habla con él, en Éxodo 40:34 tenemos que Jehová llena con su presencia el tabernáculo, pero no habla con él en Éxodo, termina Éxodo. Y comienza Levítico y dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde la tienda del tabernáculo. Por lo tanto, podemos ver que Levíticos está de la mano, está enganchado con el libro del Éxodo. Bueno, me parece que Rodrigo había levantado la mano, ¿o no? ¿No? Ya. Bueno, me interesa entonces mostrar este detalle, que el libro de Levítico, si fuera un libro solo, independiente, y comienza así, y llamó Jehová a Moisés, entonces desde la tienda del encuentro nosotros diríamos, ¿y de cuándo que Jehová mora en la tienda del encuentro? Necesitamos el capítulo 40, que nos cuenta que fue erigido el tabernáculo, y Jehová llenó el tabernáculo, y luego Levítico 1:1, y lo llamó desde el tabernáculo para hablar con él. Similar a lo que hizo en el capítulo 24 y 25 con el monte Sinaí. Esto también nos muestra lo que veíamos ayer, que los capítulos 19 hasta el 24 de Levítico es el Sinaí donde Jehová se manifiesta. Pero después de eso, Jehová se manifestará en el tabernáculo. Por lo tanto, el tabernáculo es como un Sinaí portátil. Se llevan su Sinaí a cuestas. Jehová se va con ellos. Vamos a avanzar. Ahora, la estructura de todo el Pentateuco es esta. Génesis, a los que estudiaron conmigo el Pentateuco seguramente se van a recordar de esto. Génesis es la continuación o continúa en Deuteronomio. Aquí Génesis habla de la historia de los orígenes y acá Deuteronomio habla de la historia de los orígenes. Pero Génesis está hablando de los orígenes de la tierra completa, del mundo. Deuteronomio habla de los orígenes de la tierra de Canaán. El comienzo, un nuevo comienzo para el pueblo de Dios, en una tierra de libertad. Génesis comienza con la creación de la tierra y de Adán y Eva, que gobernaran la tierra, que tuvieran dominio. Deuteronomio termina con la tierra que Dios le va a dar, pero con la creación de un pueblo que tendrá dominio sobre esta tierra. Ellos poseerán la tierra, como Adán y Eva poseyeron la tierra en el principio. Génesis comienza con bendición. Deuteronomio termina con bendiciones. Pero en Génesis 3 entra la maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Y Deuteronomio también tiene maldiciones como advertencia. Hay palabras que se repiten en uno y en otro. Hay muchos elementos en común. Entonces Génesis y Deuteronomio son similares porque todo lo que en Génesis comienza pero se perdió, Deuteronomio es un intento de volver a empezar en una nueva tierra con un nuevo pueblo, un pueblo creado por Dios. Bueno, Éxodo, que lo tenemos del mismo color con Números, Éxodo y Números son dos libros gemelos. Israel comienza en la esclavitud de Egipto, pero de Egipto ellos marchan hasta que llegan al Sinaí y se quedan en el Sinaí. Podríamos sacar Levítico y no nos daríamos cuenta que hubo otro libro, porque ellos llegan al Sinaí, construyen su tabernáculo y Número comienza cuando ellos están en el Sinaí en su tabernáculo y muestra cómo estaban organizados en torno al tabernáculo en el Sinaí, hasta que finalmente se van en el capítulo 10 del Sinaí y continúan la marcha.
una marcha que comenzaron acá en Éxodo. Tanto en Éxodo como en Números, en la marcha de Israel, Israel siempre va a fallar. Vemos que tanto en Éxodo como en Números, continuamente el pueblo le falla a Dios, reclaman a Dios, y continuamente Moisés intercede, tanto en Éxodo como en Números. Entonces, estos dos libros tienen muchos elementos en común, y Levíticos queda aparte y solo en la cima de esta pirámide estructural. Entonces Génesis es paralelo el primero con el último, el segundo con el penúltimo, y Levítico pasaría a ser el centro. Ahora, el libro de Levítico, si solamente tomamos la estructura de Levítico y nos olvidamos de los demás libros, Levíticos tiene 7 partes. Los primeros 7 capítulos son leyes cúlticas, es decir, del culto del santuario, específicamente todos los sacrificios que se hacían allí. Levítico 23 al 27, otra vez tenemos leyes cúlticas, principalmente las fiestas del santuario y los sacrificios de las fiestas. La segunda parte de Levítico, los capítulos 8 al 10, son leyes sacerdotales, y también los capítulos 21 y 22 son leyes sacerdotales. Los capítulos 11 al 15 son las leyes de lo limpio y lo inmundo. Los capítulos 17 al 20 son las leyes de lo santo y lo profano. Entonces tienen paralelo también. Hay paralelos más detallados, más finos, ¿eh? Pero vamos a mencionarlo así, los elementos más gruesos. Y Levítico 16 pasaría a ser, con el día de la expiación o Yom Kippur, el centro de toda esta pirámide de Levíticos. Si ustedes ven en su Biblia Levítico 16, para que vean el título, Levítico 16 nos habla del día de la expiación. Y ahora voy a pedirle a Carolina que prenda los micrófonos y que ustedes me digan qué tiene de especial el día de la expiación. ¿Qué tendrá de especial el día de la expiación? Santuario purificado. El santuario es purificado. ¿Todos los días? Una vez al año. Una vez al año, ¿verdad? ¿Qué Día. tiene de especial este día? Parece que es el 10º día del 7º mes, ¿no? El 10º día del 7º mes. Yo creo que lo importante que tiene ahí es que es el día del perdón. Sí. El día del juicio y perdón. Claro, es el día del perdón y también es el día del juicio. En ese día se define quién continúa dentro del pueblo y quién no, porque todo aquel que no se afligiera en esos días será expulsado del pueblo para siempre. Y Claro. todos los que se arrepintieren y confesaren sus pecados serán perdonados de todos los pecados todo el año. Así que este día era especial, pero también tiene otras cosas especiales. ¿Qué otra cosa tiene especial este día? Termina un ciclo. ¿Perdón? Termina un ciclo. Sí, termina un ciclo, todo el ciclo festivo, todas las fiestas solemnes, es el clímax, ¿verdad? Pero tiene algo más especial también, porque también es... Un sacerdote entra al lugar santísimo. Yo quiero decir algo. ¿Ya? A mí me llama la atención cuando habla de Azazel. Ya. Esa parte es como... Sí, quiero referirme a Azazel también al final. ¿Sí? Ah, ya. Me recuerdan si me olvido. Ya. Pero hay algo que alguien dijo, no sé quién, era no necesitan, pueden tener el audio todavía, podemos seguir compartiendo un poquito más. Era el único día en que se podía entrar al lugar santísimo. ¿Se acuerdan de Profesor, eso? disculpe profesor, es que pienso que mejor ellos aprieten, se desmuten, por decirlo así, sí, porque se escucha mucho ruido, Ya. Demasiado, entonces no alcanzamos a escuchar lo que ellos responden, entonces mejor Ya, que... entonces Sí, están con libertad, todos, ¿verdad? Claro. De poder hablar o no, claro, pero si no necesitan hablar algo, lo tienen mute exacto. y cuando quieran opinar o preguntar, lo prenden.
individualmente, para que no se escuchen los ruidos de fondo. Bueno, entonces, el día de la expiación es especial por muchas cosas. Es el día del perdón, de la purificación. Y la gran pregunta del perdón viene desde Génesis mismo, cuando el hombre peca. Entonces, desde que el hombre peca, que nace la necesidad de la expiación. Y después de toda una historia, después de haber pasado por, fíjense ustedes, no retrocede. Después de haber pasado por toda la historia, llegamos a este clímax que es Levíticos, y Levítico lo podemos desglosar en varias partes y tiene como centro un capítulo, el 16, y después descendemos para seguir la historia a una nueva oportunidad, a una nueva tierra y un nuevo pueblo, similar al Génesis. Entonces Levítico, y Levítico 16 en particular, es el clímax del Pentateuco y de Levítico también. Ahora, yo quiero mostrarles que este capítulo 16 está relacionado con todo esto. Acá están las leyes de culto, los dos extremos, la primera y última parte. Los capítulos centrales, 8 al 10 y 21 al 22, hay leyes sacerdotales. Y estos capítulos, 11 al 15 y después 17 al 20, muestran los dos contrastes entre lo limpio y lo inmundo, o lo santo y lo profano. Y lean ustedes Levítico 16, 16, bueno, yo lo puse acá también, pero búsquenlo mejor, y el que pueda leer, que encienda su micrófono. A ver quién lo puede leer. Así purificará el santuario a causa de las impurezas y de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ya, yo les pregunto, ¿qué se purifica en el día de la expiación? ¿Sobre qué se hace expiación? ¿Qué cosas son purificadas o expiadas? El pecado. Sí, el pecado es expiado, claro, pero es no es solo el expiado y pecado. es limpio. ¿Cómo él? Son limpios no todos los pecados, pues. Son limpios los pecados del pueblo. El tabernáculo. No, pero yo no estoy diciendo los elementos en el sentido de si el tabernáculo, el altar o el pueblo, sino cuáles son los conceptos que, digamos, o más bien, hice mal la pregunta tal vez, ¿qué se logra en el día de la expiación? La purificación del santuario. ¿Se logra la purificación? Claro, y el perdón. ¿Se logra el perdón? Se logra el perdón de los pecados y nace una nueva vida. Y se logra eliminar las rebeliones. Miren, yo pureza, rebeliones y pecados. Exacto, miren, yo marqué eso. Dice que así se purificará el santuario, ¿a causa de qué? ¿Por qué el santuario necesita ser purificado si es la morada de Dios y Dios es santo? ¿Qué hace que el santuario no sea puro durante el año? ¿Por qué deja de ser puro? A causa de las impurezas de los hijos de Israel. Segundo, de sus rebeliones. Y tercero, de todos sus pecados. O sea, el santuario en el día de la expiación era purificado de las impurezas, de las rebeliones y de los pecados. Esta palabra, rebeliones, se refiere al pecado voluntario consciente que no tiene perdón. El pecado de Nadab y Abiú, el pecado del hombre que blasfema el nombre. Entonces, estos pecados, Dios no le dijo a Moisés que Nadab y Abiú ofrezcan un corderito por su pecado. El corderito va a morir por lo que ellos hicieron. Su pecado será llevado en la sangre al santuario, y cuando llegue el día de la expiación, Dios los va a perdonar. No tuvieron chance. Tampoco el hombre que blasfemó el nombre. Moisés le pregunta a Dios, ¿qué haremos con él? Y Dios dice, debe morir. Todos los que lo oyeron deben apedrearlo. Entonces el hombre no tiene oportunidad de perdón, de que él ofrezca un animalito y sea perdonado. Entonces eso no entra en la categoría de pecados.
no es un pecado perdonable. Una rebelión es un pecado justamente en rebelión, consciente, voluntario. El pecado a mano alzada, que por allí se le llama. Esos pecados, aunque la persona no era perdonada, también contaminaban el santuario. Y el santuario necesitaba ser purificado. Para que el pecado fuera eliminado, o más bien la rebelión, no había un animalito que matar, sino que el culpable moría. Por eso entendemos que el cuerno pequeño no es beneficiado con el día de la expiación, sino que el cuerno pequeño debe morir finalmente porque debe pagar con su vida su rebelión. Allí hay una pregunta, ¿sí? Yo, hermano Héctor, es que hay algo que no comprendí con respecto al pecado de rebelión. Ese no se perdona, ¿verdad? Claro. Ese no se perdona. Pero yo, una vez cuando leí eso, y un amigo que no es cristiano, me preguntó, pero ¿y dónde queda me dijo, ¿dónde queda la misericordia y la gracia de el Dios que tú tanto me has conversado? Me dijo. Y no sé cómo explicárselo a una persona que no es muy cristiano. ¿Cómo yo podría explicar eso? Que ese pecado no se perdona. Perdón, ¿podríamos analogarlo a lo que es hoy día el pecado contra el Espíritu Santo? Sí, podemos compararlo con el pecado contra el Espíritu Santo. Justamente, si nosotros pensamos en Nadab y Abiú, para tomar los dos casos por separado, Nadab y Abiú tenían luz, conocían al Dios verdadero. Sí, ¿verdad? Ahora ellos tenían más luz que cualquiera del pueblo porque eran sacerdotes. Ellos eran muy cercanos a Moisés, a Aarón y María, que fueron los que hablaron con Faraón, los que levantaron la vara para que vinieran las plagas. Ellos vieron abrirse el Mar Rojo. Ellos en alguna ocasión llevaron el arca. No fueron ellos los que llevaron el arca, estoy pensando en otros sacerdotes, pero ellos tuvieron muchos privilegios y vieron a Dios muy de cerca. Entonces, teniendo tanta luz, cuando alguien peca, pero no tiene toda la luz, puede ser un pecado muy grave, pero ese pecado tiene perdón. Pero cuando una persona ya sabe y lo hace a sabiendas y en rebeldía, entonces ese pecado no tiene perdón. No es que Nadab y Abiú inocentemente cometieron una falta, no se dieron cuenta o quizá querían probar algo y bueno, metieron los pies, como decimos nosotros en chileno, y Dios los mató, sino que ellos quisieron usurpar el lugar del sumo sacerdote. Ellos quisieron entrar al lugar santísimo, que nadie podía entrar. Y no solamente eso, sino querían ofrecer fuego extraño, no el fuego que Jehová encendió en el altar del incienso. Entonces era una mezcla de la verdadera con la falsa religión. También en Levíticos capítulo 10 da a entender que ellos estaban ebrios, porque Moisés le dice, o Dios le dice a Moisés, que los sacerdotes no deben beber vino ni deben embriagarse cuando intenten entrar al santuario. Entonces hubieron varios elementos que ellos hicieron profanando el santuario. Fue una obra de profanación a la casa de Dios, ¿sí? Una rebelión. Ahora, Héctor, ¿sí? Héctor, perdón, porque podríamos también, porque la rebelión deberíamos entenderla como desafiar la autoridad competente, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque yo me rebelo contra la autoridad. Y cuando Claro. me rebelo contra la autoridad es porque yo conozco los límites de la autoridad y los estoy desafiando. Claro. Hay algo en fondo por ahí que interrumpe. No sé si se entendió. ¿Se entendió lo que dije, no? Sí, sí se entendió. Yo por lo menos no entendí bien, escuché bien. Hermano Héctor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Sí, estoy yo. Está, disculpe, está el hermano Patricio primero y después el hermano Alex. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, yo escucho. Ya.
Lo que pasa es que a mí me figura, o sea, me salta una duda, porque ya, el hermano dice que el pecado por rebelión no es perdonado, porque yo, sabiendo que estoy haciendo lo malo, lo hago. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Pero es más que eso, ¿ah? Ya, eso quiero saber si me lo puede aclarar, porque David, cuando se involucra con la esposa de este soldado, él sabía que era la esposa, él comete un acto de asesinato premeditado, entonces él peca, se acerca al profeta, el profeta lo amonesta, y luego en el Salmo 51, David dice, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, en el Salmo 51, donde yo sé, él se siente arrepentido de lo que hizo y le pide que borre sus rebeliones, que lo perdone de él. Entonces, de alguna manera reconoce que esa fue una rebelión lo que hizo. Fue un pecado que cometió sabiendo que no estaba bien. Sí. ¿Y en ese caso sí lo perdonó? Sí, lo perdonó, porque si no habría muerto. Y David se pasa a ser, después con la historia, el prototipo del rey ideal, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Dios lo perdonó y David va a estar entre los salvos. Pero antes de responder esa pregunta, voy a terminar hablando del hombre que blasfemó el nombre, en el capítulo 24, porque este hombre había visto todos los milagros que Dios había hecho en Egipto. Había visto la mano poderosa de Dios, había visto abrirse el mar, había visto caer maná del cielo, en fin. O sea, no podían tener ninguna duda de la realidad de Dios, de su santidad, de su presencia. Pero a pesar de eso, él blasfema el nombre de Dios. Entonces, es distinto que lo blasfeme una persona del mundo, que no conoce a Dios, que Dios nunca se le ha manifestado, pero que lo blasfeme alguien que ha visto tan de cerca a Dios, es también un pecado de rebelión, como los de Nadab y Abiú. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Esos pecados no tienen perdón. Pero, aunque la rebelión no es un pecado imperdonable, la verdad es que hay excepciones, como mencionaba allí el hermano Patricio, parece. Hay excepciones. ¿Y por qué hay excepciones a veces y otras veces no? ¿Será que Dios tiene favoritos? No, no es esa la respuesta. La respuesta, según lo que dicen los expertos, de las veces que Dios perdonó rebeliones, que no fue el único David, hubieron otros también. Por ejemplo, este hombre blasfemó el nombre de Dios y fue muerto. Hay un hombre que recoge leña en sábado y es muerto. Pero después vemos que Israel en masa transgrede en el sábado y Dios no los mata. Entonces no es que un pecado sea más grande o más chico, o sea un pecado distinto en el sentido de transgredir el sábado no, o blasfemar el nombre o no blasfemarlo, sino que cuando se comete ese pecado, pero después de haber tenido una manifestación de toda la gloria de Dios, esa persona es responsable, es más responsable que una persona que comete el mismo pecado, pero no habiendo visto de forma tan evidente la presencia de Dios. No sé si me entienden. Porque Israel, en el tiempo de apostasía, transgredió el sábado, blasfemaban el nombre de Dios, juraban en vano, etc. Sin embargo, Dios no se les manifestó a ellos con toda la gloria que se manifestó en el Sinaí, con la gloria que se manifestó en el Mar Rojo, con las 10 plagas, con la Pascua, etc. Ahora, cuando Jesucristo viene a la tierra, Jesucristo dice que los sacerdotes que lo condenan no tienen perdón, porque se manifestó la gloria del Dios hecho carne. Él dice que incluso los patriarcas anhelaron ver su gloria algún día, pero no tuvieron el privilegio que ellos tuvieron. En una oportunidad dice que Salomón fue el más sabio, pero he aquí más que Salomón entre ustedes. Y dice también que él es más que David. David le llamó Señor. Entonces Jesucristo
así como la gloria de Dios se manifiesta en forma evidente, y cuando ya alguien quiere negarla, ¿verdad? O peca contra Dios así en su presencia, es un acto de rebeldía a que cometa el mismo pecado, pero sin tener tanta luz. Los líderes judíos del tiempo de Cristo, el pecado de ellos, Jesús les dice que ellos han pecado contra el Espíritu Santo y que ese pecado no tendrá perdón, porque ellos vieron evidencias innegables. Justamente ellos dicen que Jesús usa el poder de Satanás cuando le da la vista a un ciego de nacimiento. Como era imposible negar el hecho, habían testigos que lo conocían que era ciego, y el hombre no es que quedó ciego, sino que nació así. Entonces, algo tan evidente que era como para que ellos dijeran, tú eres el Cristo. Pero en cambio, ellos trataban de silenciar al ciego, y ellos condenaron a Cristo y dijeron, tenemos que matarlo, porque si no todos se van a dar cuenta que es el Cristo. Y después Cristo resucita a Lázaro, un milagro más evidente todavía, y dijeron, bueno, vamos a tener que matar a Lázaro para tapar la evidencia. O sea, ellos no creyeron, no aceptaron a Cristo porque no tuvieron pruebas suficientes. No, fue por rebeldía. A eso se refiere el pecado de rebelión. Y nosotros podríamos ver que David cometió rebelión y se salvó. Y Saúl no llegó a cometer rebelión y se perdió. Y la diferencia es porque el pecado, la rebelión de David fue una, pero no es que él siguió cayendo en la misma rebelión en forma cotidiana, pero en cambio Saúl, su pecado no era muy grande, pero cada vez él cometía el mismo pecado y se transformó en un hábito, y llegó a ser parte de su carácter. Entonces, finalmente, Saúl se perdió. Abrazó un pecado pequeño, pero nunca lo soltó. David cometió un pecado muchísimas veces más grande que los pecados de Saúl, pero él estuvo dispuesto a renunciar completamente a ese pecado y nunca más volver a él. Esa es la diferencia. Bueno, estas son algunas cosas, digamos, que nos enseña Levíticos también, pero yo quería mencionar solo puntualmente este tema. Escucho a Rodrigo. Sí, hay un tema que me parece que quizás podría también profundizar en este análisis que estás haciendo, que tiene que ver con la existencia de arrepentimiento de parte del infractor. Porque en el pecado de rebelión nosotros tenemos como ejemplo claro la caída de Satanás en el cielo. La rebelión máxima y donde no hay muestra de arrepentimiento por parte del infractor. Lo mismo acá en la tierra, ¿te fijas? Pero si hay arrepentimiento por parte del infractor, sin importar lo grave del pecado, o aquí incluso más, no obstante lo repetitivo del pecado, y hay arrepentimiento, la gracia del Señor es inconmensurable. ¿Ya? Entiendo de que el hablar sobre el pecado de rebelión es cuando el Espíritu Santo ya no tiene, no enternece ese corazón para efectivamente que esta persona enmiende su conducta, porque un pecado directo o un pecado en continua rebelión contra Dios es una afrenta contra el mismo Dios. Pero si hay arrepentimiento, no obstante la repetición de los pecados, porque tenemos muchos ejemplos de que el hombre generalmente tropieza con la misma piedra más de una vez, y no obstante eso la gracia de Dios igual lo alcanza. Claro. Bueno, lo que dice Rodrigo, sí es importante decir lo que puede ser un pecado repetitivo, un hábito pecaminoso, o puede ser un pecado de rebelión, pero el Señor puede perdonarlo. El impedimento es que nosotros le damos la espalda al Espíritu Santo, que es el único que puede producir en nosotros el arrepentimiento. Entonces, en esos casos, a Dios le queda una sola alternativa, ya que el Espíritu Santo no puede acceder a su mente, a su conciencia para amonestarlo. Entonces Dios tiene que permitir un sufrimiento extremo. Hay gente que ha blasfemado contra Dios, ha vivido en pecado grave, pero tiene un accidente, se le muere un ser querido,
le ocurre una catástrofe y esa persona se vuelve a Dios. Hemos visto muchos casos. Y hay 2 casos en la Biblia de ese tipo. Por ejemplo, Manasés. El rey Manasés era el líder del pueblo de Dios, él tenía toda la luz, nunca vio las maravillas del Éxodo, pero sí tenía todo el conocimiento, y el profeta Isaías que lo amonestaba. Y Manasés dice que hizo matar a todos los profetas que lo amonestaron y derramó ríos de sangre inocente en Israel, y el profeta Isaías, según la historia judía, lo metió en un tronco hueco y lo cortó en pedazos con una sierra. O sea, un hombre que no tenía ninguna intención de arrepentirse. Y él mandó a matar a los profetas de Jehová y mandó a levantar altares a todos los ídolos. Y dice que él adoró al dios Moloc, que era el dios que se le sacrificaban bebés. Y dice que él mismo sacrificó a algunos de sus hijos en los brazos de Moloc, los hizo quemar vivos. Y bueno, y eso fue lo más bueno que hizo, porque el resto de sus obras son peores. Entonces dice la Biblia que Dios, después de haber mandado muchos profetas a amonestarlos y que él los mataba, los torturaba, entonces dice que Dios lo abandonó y lo entregó al rey de Asiria. Y el rey de Asiria lo llevó en un gancho que lo ponían aquí como un pez y se lo llevó con cadenas a Asiria prisionero. Pero dice que estando en la cárcel y estando sufriendo, este hombre se arrepintió y pidió perdón. Y Dios lo perdonó, y no solamente eso, sino que hizo que lo liberaran, y más encima le vuelve a dar el trono como rey de Judá. Y eso es increíble. Similar en el Nuevo Testamento es Pablo. Recordemos que Saulo era miembro del Sanedrín. Él fue, digamos, protagonista en la muerte de Esteban. Y él seguía persiguiendo a los cristianos, pero en vista de que él no obedeció el llamado de Esteban, ni todos los mensajes que escuchó de parte de los apóstoles, Cristo se le apareció camino a Damasco en una forma dramática, y él reconoció el señorío de Cristo. Entonces, si conocemos a alguien que vive en pecado abierto, en rebelión, o que es una persona muy mundana, o si es un cristiano hipócrita, y tiene pecados acariciados, esa persona puede ser perdonada mientras esté abierta la puerta de la gracia. O sea, el perdón de Dios es muy grande, es casi indescriptible. Hermano Héctor, ¿sí? Entiendo que el concepto de rebelión es el tema medular respecto de lo que estamos conversando, como una transgresión quizás de carácter doloso, que permanece, que es grave, según el libro de Levítico. Pero también yo quería recoger, no sé cómo se llama el hermano, pero dice ahí Ani Duarte. Hola hermano. Y él plantea ese emplazamiento que hace el agnóstico, el poco cristiano, el alejado, respecto a este Dios misericordioso. Pero también Jesús, en Lucas, por ejemplo, cuando él aconseja prepararse para su venida, él establece que respecto del cumplimiento de su voluntad, porque si nos vamos a Levítico también es el cumplimiento de la voluntad de Jehová. ¿Ah? Entonces él dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, dicho esto, yo podría deducir que la exigencia para el cristiano, para el que conoce a Jehová profundamente, es mayor para quien no lo conoce. Claro que sí. Muchas gracias, hermano. Se llama Michael Moraga. Ya, ahora nosotros podríamos decir, y yo he escuchado hermanos que me han dicho esto, me han dicho, bueno, yo me gustaría saber tanto como usted, pero yo prefiero no estudiar tanto porque el que tiene más luz, Dios le va a exigir más. Yo partí de ese principio al comienzo. Pero hay una cita de Elena de White que es muy sabia, yo no me acuerdo textual, me gustaría haberla dicho textualmente, pero ella dice que Dios no solamente nos va a exigir por la luz que tenemos, sino por la luz que podríamos haber alcanzado con las oportunidades que Dios nos ha dado.
O sea, si una persona tiene a su disposición la escritura, tiene personas que le pueden enseñar, puede leer, tiene la posibilidad de ver, de leer o de escuchar, y esa persona no quiere aprender tanto para no tener tanta responsabilidad, será culpable de lo que pudo haber aprendido y no aprendió. Ahora, nosotros no debemos tener temor y decir, bueno, no voy a estudiar tanto para no tener tanta responsabilidad en el juicio final, porque la verdad es que mientras más estudiamos la palabra de Dios, más conocemos a Cristo y más nos transforma. Somos transformados por contemplación. Es como cuando un niño, un joven, escucha a su cantante favorito, lo escucha, y termina vistiéndose como él, peinándose como él, y hasta se parece a él. Entonces sí, también nosotros, mientras más estudiamos de Cristo, más nos terminamos pareciendo a él, nuestro carácter es perfeccionado, y terminamos pensando como Cristo. Pablo dice, yo tengo la mente de Cristo. Entonces, fíjense ustedes que no hay que tener temor de estudiar para no ser responsable, al contrario. Hay que tener temor de no estudiar teniendo la posibilidad. Si una persona nunca conoció el Evangelio y con la poca luz que tuvo aceptó a Cristo, esa persona es salva. Pero si una persona tiene mucha oportunidad, esa persona es responsable si no aprovecha la oportunidad. Yo por mi parte trato de aprovechar cada oportunidad que se me presenta. Cuando he tenido que viajar a otro país, busco a alguien que sepa más, o busco una librería, una biblioteca, para buscar algún material que no tenga, y siempre quiero avanzar. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades. Bueno, yo quiero terminar con esta idea. El Levítico 16:16 nos dice que se purifica, o por qué se purifica el santuario en el día de la expiación. Por 3 cosas. ¿Cuáles son? Impurezas, rebeliones y pecados. ¿Lo decimos en el mismo orden todos? ¿Prendemos todos los micrófonos? Impurezas, impurezas, rebeliones, pecados. Impureza, rebeliones y pecados. Estas 3 palabras, Rebeliones y pecados. impurezas, rebeliones y pecados. Miremos la estructura de nuevo. ¿Dónde se narran las impurezas? Acá. Las leyes de lo puro y lo impuro. Levítico 11, animales impuros. Levítico 12, cuando hay una condición de salud impura. Levítico 13, 14, cuando la lepra nos hace ser impuro. Levítico 15, cuando algunas enfermedades de transmisión sexual hacen que el hombre sea impuro. ¿Cuál es la segunda palabra? Impurezas. Rebeliones. ¿Dónde se narra la rebelión de los sacerdotes? El Levítico 17:20. El Levítico 10, capítulo 10. Entonces, si esta sección habla de las impurezas, esta otra sección habla de las rebeliones. ¿Y dónde están todos los sacrificios por los pecados? Acá, del 1 al 7. Entonces, impurezas, rebeliones y pecados. Y como esto tiene un paralelo con la segunda mitad, podemos decir que Levítico 16 está arreglando todos estos problemas. Los pecados que afectan al pueblo, las rebeliones que se producen y las impurezas que manchan el santuario. Todo esto, toda la estructura de Levítico, todo esto puede manchar el santuario, pero en este día el santuario era purificado. Ahora, fíjense ustedes que lo central en Levítico 16 es el macho cabrío por Jehová, que él lleva nuestras impurezas, nuestros pecados y nuestras rebeliones. Es el sacrificio por excelencia, el chivo expiatorio, el que toma nuestro lugar. Ahora, si Levítico 16 tiene como figura central el sacrificio, ¿en qué sección están las leyes culticas de los sacrificios? Aquí en la base. Acá están los sacrificios. O sea, esta parte y esta parte encuentran su clímax, del 1 al 7, encuentran su clima en el capítulo 16. Ahora,
Levítico 16 es una fiesta anual, ¿verdad? ¿Y dónde están las fiestas anuales? ¿En qué sección? Acá. Levítico 23. Están todas las fiestas anuales, incluso el día de la expiación, pero más breve. Todas las fiestas están acá, pero la única fiesta a la cual se dedica un capítulo completo es el día de la expiación. Entonces el día de la expiación es la fiesta anual por excelencia, y las fiestas anuales y los sacrificios encuentran su clímax aquí. Ahora, aquí también en esta sección está el año sabático, ¿se acuerdan? El capítulo 25. Y también tenemos el año del jubileo. Y yo les pregunto, ¿en qué fecha comenzaba el año del jubileo? ¿O con qué acto comenzaba el año del jubileo? Solo para recordar, el jubileo eran 50 años, ¿verdad? 7 años de reposo sabático suman 49, 7 por 149. El año siguiente, el 50º, el año 50, era el gran día de la liberación de las deudas, de la esclavitud, se recuperaban las propiedades vendidas, etc. Pero ese año, el año del jubileo, ¿en qué fecha comenzaba? Comenzaba en el día de la expiación, el 10º día del mes séptimo. El jubileo no comenzaba el 1 de enero, por decir un ejemplo. Ni en la fiesta de Año Nuevo, ni en la Pascua, ni en ninguna otra fiesta. Comenzaba en el día de la expiación. De día de expiación a día de expiación era el año. Por lo tanto, el día de la expiación, yo les pregunto, el centro, el 16, ¿tiene relación con este primer peldaño del 1 al 7? Sí. ¿Tiene relación con este último peldaño del 23 al 27? Sí. Ahora, el día de la expiación, la figura predominante allí, además del sacrificio, era el papel del sumo sacerdote. ¿Y dónde se nos habla del sumo sacerdote? Su unción. Y aquellos que intentan imitar o arrebatar el papel del sumo sacerdote, ¿dónde está? Acá. ¿Y dónde están las leyes para el estilo de vida del sumo sacerdote? Acá. Entonces el sumo sacerdote, que después del macho cabrío por Jehová es el otro personaje predominante, encuentra acá, ¿verdad? Digamos, todo lo que dice de los sacerdotes y del sumo sacerdote en particular, encuentra su clímax también acá. Ahora, estas leyes de lo puro y lo impuro, y de lo santo y lo profano, ¿dónde tiene su fin lo profano y lo impuro? ¿Dónde se logra finalmente la purificación y la santidad? En el día de la expiación. O sea, el día de la expiación podríamos hacerle flecha con cada uno de estos cuadros y diríamos que cada una de las secciones del libro de Levítico tiene su clímax en el día de la expiación. Y finalmente, tenemos, para recordarles, ¿verdad?, que Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, si nosotros agregamos las distintas secciones de Levítico, lo desglosamos en sus 7 partes, diríamos que acá, en este anterior, tomando el libro de Levítico como un entero, como uno solo, una unidad, Levíticos es el centro del Pentateuco, la guinda de la torta, a pesar de que solamente ocupa un mes de historia, a pesar de que solamente se revela en un lugar y no se mueven de allí. No tiene toda la acción de los otros libros, pero este libro, y que parece monótono porque son puras leyes cúlticas que algunos cuando leen Levítico se aburren o se lo saltan, es la guinda de la torta. Pero si nosotros desglosamos Levítico, nos damos cuenta que específicamente la guinda de la torta es solo un capítulo de Levítico. ¿Cuál es? A ver, alguien que diga. El 16. Muy bien, el 16. El 16 es la guinda de la torta.
Ahora, hay un detalle interesante, que Génesis comienza antes de la caída, cuando el hombre podía hablar con Dios cara a cara, ¿se acuerdan? Una vez que el hombre cae, ya nunca más pueden hablar con Dios cara a cara y son expulsados de la presencia de Dios. Y Deuteronomio termina diciendo que el que escribió el Pentateuco es un hombre que vio a Dios cara a cara. Eso está en Deuteronomio 34:10, si ustedes lo quieren buscar. Ahí es el último capítulo de Deuteronomio, y después de narrar la muerte de Moisés, dice que Moisés nada menos fue el único hombre, después del pecado por supuesto, que vio a Dios cara a cara. A ver si alguien lo puede leer. Leo. ¿Ya? Nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Ya. Entonces fíjense ustedes que aquí tenemos un gran sándwich. Génesis, la primera parte, nos dice de que Adán y Eva vieron a Dios cara a cara. Deuteronomio, la última parte, nos dice que Moisés es un hombre que vio a Dios cara a cara. Y yo les pregunto, en el día de la expiación, ¿había un hombre que veía cara a cara a Dios? ¿Que veía la gloria de Jehová, la Shekinah? Amén. Sí. Sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Aarón. O sea, aquí tenemos un hombre que vio a Dios en Génesis 1 y 2. Acá, al final, tenemos un hombre que vio a Dios. Y en el centro, un hombre que vio a Dios. O lo ve cada año. Entonces, todo el Pentateuco es un gran libro de esperanza, un solo libro, una sola unidad, que nos dice que nosotros volveremos a ver a Dios. ¿Por qué Dios manda hacer un santuario? Porque dice, hagan un santuario para mí y viviré en medio de ustedes. O sea, el propósito de Dios es que nosotros nos volvamos a encontrar. El pecado es solamente, digamos, es solamente una anécdota en el camino. Pero el verdadero propósito del Creador es que volveremos a vivir con Él para siempre. Y eso es lo que ilustra el día de la expiación. Bueno, yo tengo, ahí tenía el texto, ¿verdad? El Deuteronomio 34:10, pero quisiera explicar brevemente de Azazel. La palabra Azazel en la Biblia solamente aparece en Levítico 16, no la vamos a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia, y a pesar de que hay varias propuestas del posible significado, como el hebreo es un idioma muerto, no se sabe el significado preciso de Azazel. Pero sí, si ustedes ven el versículo 5, lean, me refiero a Levítico 16, versículo 5. A ver si alguien lo puede leer. No, a ver, en forma más específica, vamos a leer, sí, vamos a leer, sí, el versículo 8 vamos a leer. ¿Quién puede leer el versículo 8? ¿Lo leo? ¿Ya? Luego echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ya. Entonces allí nosotros tenemos que estos dos machos cabríos están antagónicos. Echa suerte y uno de ellos será el macho cabrío por Jehová y el otro será el macho cabrío por Azazel. Yo me veo, hay pocas preposiciones, por lo tanto a veces se escucha mal. Macho cabrío, ¿se escucha mal? ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Ya. Bueno, se podría traducir macho cabrío por Jehová o macho cabrío para Jehová, y podría indicar que este macho cabrío representa a Jehová, o que este macho cabrío está del lado, del bando de Jehová, o podría representar que este macho cabrío es una ofrenda para Jehová. Cualquiera de esos significados podría implicar.
Y por otro lado, el macho cabrío por Azazel o para Azazel podría significar que este macho cabrío representa a Azazel, es para Azazel, o está en favor de Azazel, ¿sí? Por Azazel. Entonces, si los dos machos cabríos se echan suerte y uno representa una cosa y el otro otra, tendríamos que pensar que si Jehová es un ser trascendente, Azazel tendría que representar también un ser trascendente. ¿Mm? Entonces Azazel tendría que representar al enemigo de Dios. Si Dios es el bueno en este conflicto cósmico, Azazel tendría que ser el malo. ¿Mm? Ahora, algunos cristianos piensan que Azazel representa a Cristo. Yo no sé si han escuchado eso. Hay grupos de cristianos que piensan que Azazel representa a Cristo. ¿Por qué? Miren, por el versículo 5 que yo le había dicho al principio. A ver si alguien lo puede leer. Capítulo 16, versículo 5. Ah, claro. ¿Lo leo? Léalo, ¿sí? Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Ya. Entonces dice que se deben tomar 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, algunos cristianos dicen que aquí los 2 machos cabríos participan en la expiación del pecado. Entonces el macho cabrío por Azazel no podría ser malo ni representar a Satanás, sino que tiene que representar a Cristo porque también participa en la expiación por nuestro pecado. Y ponen como ejemplo Levíticos 14, donde dice que hay 2 palomitas que representan al leproso. Entonces el leproso cuando se purifica, hay que cazar 2 palomas silvestres, no pueden ser criadas en casa. Y estas 2 palomas silvestres, toma una, la sacrifica en un vaso de barro en agua corriente. La sacrifica, entonces el agua y la sangre quedan en el vaso. Después toma una brocha o pincel hecho con madera de cedro, con hisopo, que es como un pastito, coloca hisopo en la punta, en la madera de cedro y lo amarra con una lana de color rojo, fabrica una brocha, unta en la sangre y el agua y después pinta las alas de la otra palomita que está viva y la suelta. Y como es palomita silvestre, esa paloma no va a empezar a caminar, sino que vuela hacia el cielo. Entonces este acto representa la muerte y resurrección de Cristo. La primera paloma representa a Cristo que muere por el leproso y de su costado brotó sangre y agua, nos dice Juan en el capítulo 19. Entonces esa palomita no se puede representar con una sola paloma la muerte y resurrección, porque si matamos una palomita y después le vamos a decir ya, resucita, no se puede, va a estar muerta. Entonces con su sangre se pinta la otra y la otra lleva la sangre, las marcas de la sangre al cielo, porque esta palomita vuela, asciende. Entonces a través de 2 palomas se puede representar en Levítico 14 tanto la muerte como resurrección de Cristo. Y estos cristianos dicen, bueno, acá la muerte y resurrección de Cristo se simboliza por 2 machos cabríos. Uno, el primero que representa el macho cabrío por Jehová que muere, y el segundo que resucita para perdonarnos. Es lo que piensan ellos. Pero haciendo un análisis detenido, en los 2 relatos, en el capítulo 14 y en el capítulo 16, nosotros vemos que hay grandes diferencias y que no se puede homologar, no son paralelas ni semejantes. Aquí, en este caso, estos 2 machos cabríos están representando 2 personajes antagónicos. Ahora, hay un detalle que aquí lo deja ver en forma clara. Es el versículo 20. Antes del versículo 20 nos dice todo lo que se hace con la sangre del becerro para expiación del sacerdote y del macho cabrío para expiación del pueblo. Y menciona que el santuario,
los muebles, el pueblo, todo era expiado con la sangre del macho cabrío por Jehová. Y el versículo 20 es una conclusión parcial que dice allí, a ver si alguien lo lee. Puede leer 20-21. Cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, aunque el versículo 5 dice tomará 2 machos cabríos para expiación, el seguir leyendo el relato del versículo 6 al 19 deja claro que es con la sangre del macho cabrío por Jehová que se hizo expiación por cada uno de los elementos. El versículo 20 dice, y cuando haya acabado de expiar el santuario, entra el papel del macho cabrío por Azazel. Hará traer el macho cabrío vivo. Entonces la pregunta, ¿el macho cabrío por Azazel participa también en la expiación del pecado? No. Su rol comienza una vez que se termina de expiar el pecado. Por lo tanto, el único macho cabrío que tiene participación en la expiación por el pecado es el macho cabrío por Jehová. Y luego dice que el Aarón, una vez que ya hizo la expiación en el santuario y salió afuera al atrio, debe colocar sus 2 manos sobre la cabeza de Azazel y confesar todos aquellos pecados que ya fueron perdonados y expiados por la sangre del macho cabrío por Jehová. Debe confesarlo sobre Azazel y Azazel debe ser expulsado en el desierto. Entonces, fíjense ustedes que Azazel tampoco es sacrificado. No es sacrificado por nuestro pecado ni por el pecado de nadie. Él es dejado vivo, pero en el desierto. El desierto es el lugar de los demonios en la mentalidad del Antiguo Testamento. Es el lugar del destierro. Entonces Azazel es dejado allí de la misma manera que una vez que Cristo termine todo el plan de salvación, después del milenio, digamos, cuando venga su segunda venida, después del juicio celestial, dice la Biblia en Apocalipsis 20 que Satanás será dejado en este mundo solo. Satanás quedará acá por 1000 años, porque finalmente el culpable del pecado, el último culpable es Satanás. Y Apocalipsis 20:10 dice que finalmente Satanás también será lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces, el sumo sacerdote confesaba finalmente los pecados ya perdonados y ya expiados sobre la cabeza de Azazel, porque Azazel estaba representando a aquel que era el verdadero culpable. Cada vez que nosotros pecamos, somos 2 los que pecamos. Nosotros, más el enemigo, que es el que nos está instando y tentando a pecar. Entonces, cuando nosotros somos expiados, nuestro pecado es perdonado de nosotros. Pero hay otra parte que también tuvo culpa en ese pecado que yo cometí. Por lo tanto, debe ser depositado sobre el originador, sobre el verdadero culpable o el culpable final. Nuestro pecado es expiado con la muerte del macho cabrío por Jehová, pero la parte de él la debe pagar él. Por eso es que el macho cabrío era expulsado. Ahora, ¿cómo lo entendieron los judíos en los tiempos antiguos? Ellos entendieron que Azazel era un símbolo del diablo. Cuando nosotros leemos la literatura judía anterior a Cristo, por ejemplo, el libro primero de Enoc, continuamente dice que el líder de los ángeles rebeldes que cayeron del cielo se llama Azazel. Incluso primero de Enoc dice que Azazel finalmente será lanzado al abismo y al final del periodo que esté en el abismo será lanzado al lago de fuego para ser quemado para siempre. Muy similar a lo que dice Apocalipsis. Entonces, los judíos entendieron que el macho cabrío por Azazel era el enemigo de Dios. Tres argumentos podríamos decir aquí. Primero, el macho cabrío por Jehová es alguien distinto y antagónico al macho cabrío por Azazel. Segundo, el macho cabrío
por Azazel no participa en la redención ni en la expiación, porque solamente entra a jugar un rol una vez que se termina la expiación. Y tercero, este macho se confiesa el pecado ya perdonado sobre él, porque él se hace el culpable, ¿verdad? El culpable final del pecado, no de una persona, sino del pueblo completo, y es expulsado al desierto. Eso podríamos decir de Azazel. Podríamos decir más, pero eso es lo más relevante, y es todo lo que yo quería decir hasta hoy. Queremos seguir con Levíticos mañana, pero solamente ver el capítulo 23. Quizá algo más del 16, pero básicamente el 23 para estudiar todas las fiestas del santuario y ver en qué fechas se realizaban, qué rito se hacía y al mismo tiempo qué significado tiene para la era del nuevo pacto, es decir, en el Nuevo Testamento. Bueno, si alguien tiene algo más que decir, algún comentario, opinión, lo pueden hacer. Parece que está claro, ¿verdad? Hermano, yo quería... Sí, alguien... Quería consultar Sí. más o menos cuántos años transcurrieron desde Génesis hasta finales de Deuteronomio. Ya. Bueno, Génesis hasta finales de Deuteronomio, Moisés, más o menos unos 2500 años, entre 2500 a 3000 años aproximadamente. Héctor, Sí. te quería, aprovechando, me quiero dar una libertad, porque me han salido en algunos temas. Ya. La intermediación por los pecados en el santuario terrenal era solo respecto del pueblo de Israel. Los que confesaban sus pecados llevaban el corderito y sacrificaban. Claro. ¿Correcto? Sí, es correcto. Respecto del santuario celestial, ¿ya? El rol que Cristo está hoy día realizando en el santuario celestial como sumo sacerdote, ¿es una expiación respecto de los pecados de todos los habitantes o de solo los cristianos que lo han aceptado como Salvador? Ya. Bueno, ¿Por qué te digo? Porque la postura, por así decirlo, tradicional que siempre había entendido, me he encontrado con otras respuestas últimamente, ¿ya? Que en definitiva igual es un juicio universal. Por eso quería saber tu opinión. Es universal, pero para todos los que han sido pueblos de Dios alguna vez. La respuesta está en Levíticos capítulo 16, versículo 33. Búsquenlo. Levíticos 16, 33. A ver si alguien lo puede leer. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Ya, entonces, ¿por quién se hacía expiación en este día? Por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, que son los nombres que le da el lugar santo y santísimo. O sea, por el santuario en sí, el edificio. En segundo lugar, por el altar de la intercesión. Y en tercer lugar, por los adoradores, tanto los sacerdotes como el pueblo. Ahora busquemos el cumplimiento escatológico, profético del día de la expiación en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. El 11, 1 y 2. Apocalipsis. Bueno, Mario ya lo ha leído en mi libro de
los 3 ayes del Apocalipsis, entonces lo recuerda. ¿Quién lo puede leer? El 11, el 1 y el 2. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo, levántate y mide, en la hoja, y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ya. Entonces dice que a Juan se le da una vara de medir. ¿Cuándo? Después del chasco dulce y amargo. Después que él come el librito dulce en la boca, amargo en el vientre, que sabemos que el cumplimiento de esa profecía, de esa acción es simbólica en 1844. Y entonces se le da una vara de medir, y la vara de medir implica juicio. Jesús dice, con la vara con que midas serán medidos, y con el juicio con que juzgues serás juzgado. Y Juan debe medir 3 cosas. ¿Cuáles son? El versículo 1, levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Y el Levítico 16:33 dice que debe ser medido lugar santo y santísimo, es decir, el templo, el altar, los sacerdotes y el pueblo, o sea, los adoradores. Aquí está aludiendo al día de la expiación, ese rito que se hacía cada año en forma cíclica, pero aquí está hablando de una purificación final. Y sin embargo, dice que los gentiles no deben ser medidos. Los gentiles no están ahora fuera en otros países, ahora están invadiendo Jerusalén y están hollando el atrio, pero aún así no deben ser medidos porque este juicio del Apocalipsis es solamente para el templo de Dios que está en el cielo, para el altar de la intercesión y para los que adoran en el templo. Héctor. Los impíos también serán juzgados, pero eso será durante el milenio, no en este juicio que comenzó en 1844, no en el día de la expiación. Héctor, cuando nosotros, solo para, ¿cómo decirlo?, realizar más práctica la respuesta o más aterrizarla, hacerla pragmática, eso incluye que en el juicio preadvenimiento están todas las religiones cristianas, excluyendo las religiones orientales, también las deberíamos incluir, o dentro de las cristianas, solo la iglesia adventista, entendiendo de último tiempo. Bueno, allí ya digamos, es un poquito más difícil la respuesta porque cuando nosotros hablamos de iglesias cristianas, no siempre, digamos, hablando solo de la iglesia adventista, no todos los adventistas son genuinos, y lo mismo en cada religión. Ahora hay paganos que en alguna forma tienen alguna luz del cristianismo, como también hay paganos que luchan toda su vida contra el cristianismo. Entonces, dividir por religiones es difícil decir quiénes van a ser beneficiados o no, porque podemos decir que Adán y Eva y sus descendientes que conocieron o que creyeron o que invocaron su nombre, como Set, Enos, ellos son beneficiados. Pero Caín también conocía de Dios, sin embargo lo rechazó, por lo tanto no es beneficiado con este juicio defensivo, porque en el fondo el día de la expiación era un beneficio de limpiar, de purificar al pecador. Héctor, por lo tanto, un budista podría estar en el juicio preadvenimiento, un islámico también, un católico también. Podrían, siempre y cuando, digamos, ellos tengan alguna luz del cristianismo, ¿sí? La hayan aceptado de forma permanente o hayan, digamos como... ¿Y si se guiaron por la ley natural, entendiendo como ley natural la bondad o malicia que todos los seres humanos tenemos? Pienso en las religiones de África.
o nuestros propios mapuche, araucanos, yaguita. Claro, también si ellos, digamos, creyeron en el Dios bíblico por la ley natural, como dice Romanos 1:2, ellos también son beneficiados con el juicio, porque todos los que sean salvos habrán pasado por el juicio investigador. En el juicio investigador donde se decide que ellos, digamos, permanecen su nombre en el libro de la vida. Así que alguna vez fueron inscritos. Pero los que nunca han sido inscritos su nombre en el libro de la vida, esas personas no son juzgados en el juicio investigador. Esas personas serán juzgadas solamente en el juicio ejecutivo o en el juicio del milenio. Yo tengo una duda ahí porque con respecto... Gracias, Héctor. Tengo una duda porque no es un requisito fundamental creer en Jesucristo y los musulmanes no, porque los budistas tampoco, los hindúes tampoco. Entonces, ¿cómo se podría hacer ahí? Porque si fuera por esa lógica, estarían fuera. No estoy hablando de los que, estoy hablando de cuando ya Cristo viene. A lo mejor antes de Jesús podía haber algún tipo de confusión, pero el requisito, digamos, es creer en Cristo. Ese es, sí, ¿o no? Exacto, sí. En Cristo o en el Antiguo Testamento, antes que Cristo viniera, en el Mesías que iba a venir. Sí. Por eso es que a grandes rasgos podemos decir que las religiones paganas no son beneficiadas con este juicio, así como las religiones paganas de los cananeos, los distintos dioses que adoraban los egipcios, los babilonios, no eran beneficiados con el día de la expiación, pero podía haber excepciones. Así como, por ejemplo, por decir el Naamán el sirio, que adoraba a otro dios, él, digamos, tuvo conocimiento del Dios de Israel y le dijo al profeta Eliseo, le dijo: yo de ahora en adelante serviré a tu Dios, pero Dios me entenderá que cuando yo estoy con el rey, ante el Dios nuestro, yo tengo que postrarme aunque yo no crea en él. ¿Se acuerdan? Entonces él cambió, siendo pagano y siguiendo viviendo y sirviendo al rey pagano y viviendo en medio del contexto del paganismo de los sirios, él se hizo, digamos, aceptó al Dios de los judíos. Y creemos que él, aun siendo pagano y teniendo otros dioses en su patria y teniendo un cargo vinculado con el rey de esa nación, él estará también beneficiado por el juicio investigador, como por mencionar un ejemplo. Pero no es que todos los sirios o la religión de ellos que adoraban a los dioses de Siria son beneficiados con el juicio investigador. Lo mismo podríamos decir de los budistas o cualquiera de las religiones que lo que Rodrigo decía yo lo entiendo a modo de excepción. No es que en masa todos van a ser beneficiados. Dios no quiere que ninguno perezca. Y si alguno o por deducción, a través de la naturaleza o a través de la conciencia, busca ese Dios verdadero, como dice Pablo también a los atenienses, que Dios se agrada en toda nación. Bueno, estoy mezclando Hechos 10 con... Pablo dice a los atenienses que Dios quiere darse a conocer al hombre, no importa la religión que sea, para que de alguna forma, aunque sea palpando, puedan hallarle. Y se lo dice a los paganos atenienses que tenían llenos de dioses allí en Atenas. Héctor, es por esta razón que Jesús entonces dice en Mateo 24 que este evangelio va a ser predicado a todas las naciones como testimonio y entonces vendrá el fin. Es decir, el evangelio tiene que ser predicado a todos por testimonio y ahí se le da la oportunidad a todos, a musulmanes, a hinduistas, a todo el mundo. Y además se menciona un fuerte pregón antes del advenimiento, en donde claramente el Espíritu de Dios se va a manifestar fuertemente en todo el mundo, digamos. Claro, tenemos una obra que hacer, ¿verdad?, de predicar el Evangelio en todo el mundo, pero también podemos pensar en alguna época cuando el cristianismo todavía no llegaba a esos continentes, cuando todavía no eran descubiertos. Dios le da o le ha dado oportunidad a cada ser vivo, a cada ser humano hecho a su imagen y semejanza, para que pueda tener alguna vislumbre del Dios verdadero.
Héctor, en Daniel 9:24, cuando se habla de las 70 semanas, ahí se mencionan también los tres tipos de pecado, por decirlo así: la prevaricación, el pecado y la iniquidad. Expiar la iniquidad. 70 semanas están destinadas para tu pueblo para terminar la rebelión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y también se está hablando en el pueblo de Israel. En realidad no son exactamente las mismas palabras. La palabra rebelión sí, y la palabra pecado sí, pero la palabra iniquidad no es la misma que la palabra impureza. ¿Sí? La impureza no es mencionada en Daniel 9:24. Pero estas tres palabras de Daniel 9:24, el pecado, la rebelión y la iniquidad, son un trío que generalmente van de la mano. Se mencionan juntos en varias partes del Antiguo Testamento. También iniquidad aparece en el Pentateuco en otros textos. Sí. A propósito de esta trilogía de pecados, volviendo a Levítico 16:16, ¿cierto? Que entraban al santuario, da la impresión, si uno lee detenidamente el libro de Levítico, que las impurezas y los pecados entraban al santuario de una manera diferente o distinta a las rebeliones. Porque en el capítulo 4 de Levítico, si nosotros recordamos, se distinguen distintos pecados que eran cometidos ya sea por una persona, por el sacerdote ungido, por un príncipe, un jefe, o por toda la congregación. Y allí está todo el sistema de sacrificios para que el penitente, el israelita que había cometido un pecado, ofreciera una ofrenda, un sacrificio, y de esa manera su pecado, simbólicamente transferido al cordero y luego a la sangre y luego al sacerdote, se introducía al interior del santuario. Por lo tanto, se describe allí todo ese sistema para que ese tipo de pecados, en la nomenclatura del versículo 16, las impurezas y los pecados entraran al santuario. Sin embargo, las rebeliones entraban por una forma distinta, ¿cierto? La rebelión entraba al santuario desde el momento mismo de cometerse la rebelión. El sistema sacrificial solo servía para ingresar los pecados del penitente, del pecador que confiesa su pecado y se arrepiente. Claro. Por lo tanto, si bien en el santuario si bien el día de la expiación purificaba impurezas, pecados y rebeliones, la primera y la última ingresaban al santuario de una manera y la rebelión de otra. Pero la diferencia más fundamental no es que entraban de manera diferente, sino que en el caso del israelita rebelde, ese no era beneficiado en el día de la expiación por el perdón. Claro. A diferencia de lo que ocurría con el israelita que había confesado y se había arrepentido. Ese podía disfrutar del perdón en el día de la expiación. Y de esa manera, el día de la expiación producía ese pueblo santo, cuyos pecados eran perdonados. Eso era para el profeso pueblo de Dios, el sistema de sacrificio. Por lo tanto, quizá esa idea, a partir de las distinciones de pecado del capítulo 4, y de que pudiera ser aclaratoria de esta idea de la rebelión que pudo haberse prestado un poquito para confusión. Claro, o sea, podríamos decir, la afirmación de Mario está correcta, ¿verdad? Mario está como acotando algo más. Podríamos decir que dentro del cristianismo, si hay una denominación o un grupo de cristianos que profesan ser cristianos, pero viven abiertamente en rebelión, sabiendo, ¿verdad?, que no están haciendo lo correcto, ellos no serían beneficiados tampoco con el juicio investigador. Estoy pensando particularmente en el cuerno pequeño, ¿verdad? Que el cuerno pequeño es una entidad política religiosa y que a sabiendas profana el santuario, intenta quitarle a Cristo el ministerio continuo, colocando una intercesión de hechura humana,
y rebaja a Cristo, ¿verdad? Entonces, ese movimiento que se llama cristiano, o esa denominación que se llama cristiana, pero en realidad Apocalipsis lo denuncia como Babilonia, como pagano, no como cristiano, no es beneficiado, porque en ese caso entra en el pecado de la rebelión también. No, su actuar contamina el santuario también, pero no tiene, digamos, el beneficio del perdón, a menos que individualmente lo busquen, porque obviamente hasta el mismo Nabucodonosor, el rey de la Babilonia literal, llegó el momento en que se arrepintió y confesó el nombre de Dios y creemos que va a ser salvo. Pero por lo menos por lo que representa el cuerno pequeño, no tiene el beneficio del juicio investigador que sí tienen los santos del Altísimo, a quien el cuerno pequeño persigue y mata. Bueno, esto quizá estamos ya adentrándonos a Daniel, entonces por eso quizá algunos no van a entender mucho, pero ya vamos a ver Daniel y vamos a entender un poquito mejor. Por Yo ahora, tengo la última duda, que de acuerdo a lo que hemos visto, por lo que yo entiendo, nosotros vivimos más en rebeliones. El pueblo de Dios en general siempre ha estado como más en rebelión, porque es el que más conoce, ya, y lo llevo a la actualidad. La iglesia adventista es una iglesia con mucho conocimiento, tenemos mucha información. La única ventaja que veo que tenemos es que Dios nos da el don del arrepentimiento nomás, pero hasta que Él lo dé. Porque en el fondo eso fue lo que le pasó, yo creo, a todos los que se rebelaron en algún momento, que fue que se arrepintieron, pero el arrepentimiento no es nuestro, es un don de Dios. Entonces, yo pensaba ahí en las rebeliones que generalmente se ven como que fueran muy ajenas a nosotros, pero a mí me da la impresión desde mi perspectiva que nosotros vivimos más en rebelión que con pecados así más o menos suaves. bueno, nosotros vemos que el pueblo de Israel, la historia de Israel está llena de rebeliones. El profeta Isaías dice que son peores que Sodoma y Gomorra. Y así, Oseas, Jeremías condenan al pueblo de Dios continuamente. Y no solo al pueblo común, sino también a los líderes religiosos, a los sacerdotes. Llegó a haber una apostasía generalizada y ya no hubo ninguna alternativa para escuchar la voz del Espíritu de Dios, y Dios tuvo que permitir un segundo cautiverio. Así como estuvieron en Egipto, tuvo que permitir que fueran llevados a Babilonia y que sufrieran. Entonces, es una realidad lamentable del pueblo de Dios. Sin embargo, siempre en el pueblo de Dios hubo un remanente fiel, y aún en los peores momentos de apostasía. Y bueno, tenemos que tratar de aprovechar la luz que Dios nos da y tratar de vivir de acuerdo a la altura de la luz y predicarla también. El hermano que a mí me dio estudio bíblico, que ayer estuvo un ratito, veo que ahora no está, Mario Flores, él siempre me decía, tu conocimiento debe avanzar a la misma velocidad de tu práctica. O sea, tú no puedes avanzar extremadamente en el conocimiento si tu vida no cambia. Buena. Y es así. Entonces nuestra vida o nuestro conocimiento debe avanzar a la misma velocidad de nuestro cambio de vida. Porque, bueno, no sé si todos, pero yo llegué del mundo. No era adventista de nacimiento, ni cristiano. Bueno, era cristiano católico de tradición, pero la verdad es que no iba mucho a la iglesia. Y él me enseñó y me decía lo siguiente. Me decía que Dios solamente puede dar más luz cuando nosotros, la luz que recibimos, alcanzamos a vivir a la altura de esa luz. Si yo logro vivir a la altura de esa luz, entonces Dios ve que yo estoy ocupando todo el capital, el patrimonio que me ha entregado, y me va a dar más luz. Y recién cuando yo logro vivir a la altura de esa luz, Dios me puede dar más luz. Pero no es que Dios me va a dar tanta luz que yo no sea capaz de alcanzar a vivir a la altura de esa luz. Y lo encuentro muy sabio, ¿verdad? Y es así. Amén.
Hermano, no sé si el hermano Francisco de la Iglesia Pajaritos tenía la última pregunta, no estoy segura porque había prendido su audio, pero no sé si realmente tenía una pregunta, hermano Francisco. Sí, un par de observaciones respecto al hecho de que el Evangelio llegue a otras culturas, a otras religiones. Yo creo que ahí a los hermanos les está faltando un poquito la fe, porque pensemos, quizás un poquito prosaico lo que digo, pero pensemos en lo famoso que es la Coca-Cola o lo que es los Beatles alrededor del mundo. Es decir, ¿cómo no va el Evangelio de Cristo no va a ser entendido o por lo menos sopesado en algún momento por otros pueblos y otras culturas, por muy lejos que estén de Occidente? Eso como un tema. Y el otro tema, en respecto a cómo esta obra de Yom Kippur se hace en medio de un contexto de aflicción, de introspección de cada persona respecto a sus pecados, a su vida, de revisión personal delante de Dios, es muy solemne, y cómo es un ritual donde hay un día de reposo muy especial, y dentro de este contexto pareciera ser que el sumo sacerdote es la figura central, de hecho la es, digamos, en lo que él está mediando, pero me llamaba la atención a mí un par de personajes que hay al final acá, que es el hombre elegido para llevar al macho cabrío a Azazel, el hombre destinado para eso, dice. Claro. Claro, ese es un personaje bien especial porque es como, no sé, pues llevar material radioactivo, ¿ya? Y llevarlo para soltarlo en el desierto. Y los demás, los otros que también van a terminar de quemar los restos de los sacrificios, también ambos van a tener que purificarse antes de entrar al campamento. Entonces veo ahí que también hay gente que podríamos decir a lo mejor más sencilla, que no está dentro de las jerarquías o los títulos, o son a lo mejor pero que también están cumpliendo una labor bien importante en el contexto del Yom Kippur. Eso. Claro. Sí, importante esos detalles. También es importante que el versículo 1 vincula el día de la expiación con la muerte de Nadab y Abiú. O sea, ahí deja bien en claro de que el intento de ellos fue en realidad usurpar el lugar del sumo sacerdote. Bueno, hay mucho más que decir. La verdad es que no leímos todo el capítulo